Esta primera pregunta nos piden se lanza una pelota. Se lanza la pelota directamente hacia abajo con una rapidez inicial de 8 metros por segundo. Se lanza hacia abajo, velocidad de 8 metros por segundo. Yo. Desde una altura de 30 metros. De acá hasta acá hay. Después de qué intervalo de tiempo golpea el suelo. O sea, te piden el tiempo que hay desde acá hasta acá. El tiempo. Entonces, ¿no? ¿Qué datos tenemos nosotros? Tenemos de datos velocidad inicial, que es 8 metros por segundo. Altura, que es 30 metros. Tiempo, que es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y además tenemos la gravedad. La gravedad siempre es 9,81 metros por segundo cuadrado. Si tenemos la gravedad, significa que tenemos la aceleración. La aceleración vale 9,81. Ahora, ¿qué fórmula usamos? Vamos a poner las tres fórmulas y vamos a ver cuáles vamos a usar. Distancia es velocidad inicial por tiempo más menos aceleración tiempo cuadrado sobre 2. La otra fórmula es velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra fórmula es velocidad final cuadrada es igual a velocidad inicial cuadrada más 2 veces aceleración por distancia. Entonces, la distancia tenemos, velocidad inicial tenemos, tiempo. El tiempo es lo que queremos saber. La aceleración tenemos. Entonces vamos a la primera fórmula. La distancia vale 30. Velocidad inicial 8. Tiempo no sabemos. Como acelera, entonces positivo es cuando acelera. Negativo es desacelera. En este caso va a acelerar. Más aceleración 9,81. Tiempo cuadrado sobre 2. Y acá acomodamos y sale la primera pregunta, ¿no? Sería acá 4,905t cuadrado más 8t menos 30. Ya que sale el tiempo. Tiempo es menos b. Este es como si fuera un a, b, c. Tiempo es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Sería menos b sería menos 8. Más menos raíz de b cuadrado sería 8 cuadrado menos 4 veces a, que vale 4,905 por c, que vale menos 30 sobre de acá hay que ir cuánto sale. A ver. El primer tiempo nos sale menos 3,419 segundos y en el otro tiempo nos sale 1,788 segundos. Entonces tenemos que tomar el positivo. El tiempo sería 1,788 segundos. Y la pregunta 2. Vamos acá a recortarlo un poco. Pegamos y acá lo recortamos. Recortar. Ya. Dice un cierto objeto en caída libre liberado desde el reposo. Desde el reposo significa que su velocidad inicial vale 0. Requiere 1,5 segundos para bajar los últimos 30 metros. O sea, este va a comenzar a bajar. Ya. Pero los últimos 30 metros
demora 1,5 segundos. Tiempo es 1,5. Cojamos, tiempo es 1,5 segundos. Encuentra la velocidad del objeto cuando está a 30 metros. Nos piden esa velocidad. Encuentra la distancia hasta que recorre el objeto durante la caída. Y también nos piden esta distancia. Ya. Entonces, ¿qué tenemos de datos? A ver. Primero hay que ver cuando el bloque recorre desde el punto de partida hasta el punto más bajo. ¿Qué tenemos de datos ahí? Tenemos velocidad inicial. Altura no lo tenemos, pero hay que ponerle como si tuviéramos, porque tenemos la variable h. Velocidad inicial, altura. Y tiempo, porque también vamos a jugar con el tiempo, porque acá hay tiempo. Entonces, ¿qué fórmula podemos usar ahí? Usamos la primera fórmula, ¿no? Distancia es velocidad inicial por tiempo, más menos aceleración por tiempo cuadrado sobre 2. ¿La aceleración cuál es? La aceleración de la gravedad. Metros por segundo cuadrado. Entonces acá, ¿cuál sería? H, que es la altura. Velocidad inicial vale 0. 0 por tiempo. Como acelera, entonces positivo 9,81 aceleración por el tiempo cuadrado sobre 2. Ya, entonces ahí tenemos esa parte. Entonces la h vale 4,905 t cuadrado. Ya. Ahora hay que ver cuánto demora de acá hasta acá. Sí. Entonces de ahí hasta ahí hay que ponerle una altura h. Pero en ese caso h ¿cuánto vale? Vale h menos 0,3. ¿Sí? Pero ese h es igual a esa velocidad inicial, que vale 0, por tiempo. Más como acelera, más 9,81. Tiempo 2 al cuadrado entre 2. Hay que poner acá tiempo 1 es el total. Y tiempo 2 es... de acá hasta acá ya. Tiempo 2. Tiempo 1. Ya. De acá cuando sale el h. H es igual a... Perdón. H menos 0,3 es igual a 4,905 T2 al cuadrado. Entonces de acá lo que podemos hacer nosotros es despejar, ¿no? Nosotros sabemos que tiempo total menos el tiempo 2 menos el tiempo de 2 te da esta diferencia de tiempo, que vale 1,5 segundos. Entonces podemos despejar el T1, lo despejamos de acá. Sería aquí h entre 4,905 raíz menos el tiempo 2 lo sacamos de aquí. Sería raíz de h menos 0,3 sobre 4,905. Ya acá sacamos el h. No sabemos cuánto es h, pero vamos a ver.
acá es 30 metros, entonces no será como 13 acá, simplemente es 30. 30, 30, acá sería 30, 30. Pues acá en centímetros, y entonces si ponemos 30, la altura total nos sale 38,546 metros. Ya tienes la altura ya. ¿Sí? Ya como tienes la altura, entonces te piden la velocidad ahora en este punto. ¿Cómo le vamos a decir en ese punto? Ya pues, usamos para este intervalo, por esa distancia. Pues, tiene velocidad inicial que no sabemos, velocidad, aceleración que sabemos, tiempo sabemos, distancia sabemos, entonces usamos la primera fórmula, ¿no? Distancia es velocidad inicial, tiempo más menos aceleración, tiempo cuadrado sobre 2. La distancia es 30 metros. Velocidad inicial no sabemos, velocidad. Tiempo es 1,5. Más aceleración, como acelera, porque va a punta para abajo. Aceleración 9,81. Tiempo al cuadrado sería 1,5 cuadrado entre 2. Ya va a ser la velocidad. La velocidad sale 30 es igual a 1,5 por x. La velocidad sale 12,643 metros por segundo. Entonces, eso es lo que hemos hallado. La velocidad y la altura. Es la pregunta de reto 2 y de reto 1. Y de reto 1 te pide solamente el tiempo nomás. Eso sería todo, muchas gracias con todos. Ya estaré subiendo otros videitos más en temas más un poco más operativos. Muchas gracias.